Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, y sabemos que es tu palabra, estamos seguros, y pues a través de tu palabra pues hemos conocido a ti y a tu Hijo Señor Jesucristo, a esta gran salvación y a todas tus bendiciones que quieres darnos, Señor. Pues hoy queremos meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos luz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Cuando dice Salmo 1, dice: aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, es uno que ama la ley de Jehová. El tema de inspiración se puede usar para discutir con los incrédulos, o primeramente es para nosotros. Pero un incrédulo es muy difícil de entender lo que es inspiración y ni siquiera creen que hay un Dios. Y yo estoy convencido que primeramente, no es una teoría, es una confirmación de una verdad. Cuando nosotros estamos seguros de lo que tenemos en nuestras manos, es la verdad, absolutamente la verdad. Es la espada del espíritu, habíamos comentado, ¿no? Cuando luchamos contra un enemigo. Cuando el enemigo duda de tu arma, no vas a dejar de usar tu espada. Por lo mismo, pero tú tienes que estar muy seguro de que funciona la espada del espíritu. Pues, ¿por qué es para nosotros? Pues que durante siglos se han levantado falsos maestros y diciendo, pues, la inspiración significa esto. O todo lo que dice aquí, todo lo que está escrito aquí, hay cosas que no es la verdad. La Biblia contiene la verdad, pero no toda la verdad. No todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces empiezas a dudar, ¿dónde está autoridad? Si la Biblia no es de la inspiración divina y plena, como dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, ninguna, en otro pasaje, según Pedro, cuando dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, ninguna. O sea, es absoluto. Tú no puedes dudar que parte de sí, parte de no. Pero claro, hay frases que no han salido de la boca de Jehová. Por ejemplo, no hay Dios. ¿Quién dice no hay Dios? El necio. ¿No? Necio dice en su corazón que no hay Dios. También dice, pero a ver, no puedes sacar un trozo de frase para decir esto, mira, esto no es la palabra de Dios. No, palabra de Dios es toda la escritura. Entonces hay que tener este punto en cuenta. Ahora vamos a hacer primeramente un repaso de lo que habíamos dado.
hay cosas que no vas a estudiar bien, no vas a recordarlo sin repetirlo. Por eso la Biblia tenemos que leer una y otra vez. Y la idea no es tener esto memorizado ahora, porque tú memorizas ahora, luego vas a olvidar. Lo importante no es memorizarlo. Lo importante es estar convencido de estas cosas. Y con esa convicción llevas para toda tu vida. Por ejemplo, habíamos comentado que Dios provee para su iglesia maestros, pastores, iniciando por apóstoles, profetas, evangelistas. Todos estos dones, según Efesios 4, Dios dio para los hombres, mayormente para su iglesia. Es para preparar, para perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Ya sabemos en la explicación cuando habla del ministerio, dice ministerio de predicación, ministerio de no sé qué, ¿no? Parece que solamente los ministros que son gente importante, como aquí ministro de sanidad, ministro de educación, son estas personas que sirven. Pero para la escritura nos enseña, hay unos dones que llevan un ministerio especial y su función es perfeccionar a los santos, a todos estos, para hacer esa obra de ministerio. El ministerio significa pues, servicio, es servir a Dios. Dios había provisto estos dones y también provisto su libro divino. Claro, tú dices, ¿dónde está el libro del texto? Es importante tener el libro del texto, ¿no? Si no, no sabes lo que cuenta profesor si es verdad o no. Y claro, no siempre cuenta la verdad el libro del texto, pero por lo menos tiene una referencia, luego puedes comparar, ¿no? Pero en la Biblia habla que ¿dónde viene la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Podemos pensar directamente cuando ya llevamos tiempo en el Señor que Jesucristo es la verdad. ¿Es correcto? ¿No? Él dijo, ¿qué dijo? Yo soy la verdad, la vida y el camino. O sea, Él es, sin duda. Pero cuando hablamos de esas verdades de conocimiento, de todo lo que está refiriendo a la vida y al universo, esta verdad, ¿dónde podemos encontrarla? Pues en la Biblia. A ver, ¿quién es la persona que mejor sabe de contar las cosas que él había experimentado, ha pasado? ¿La sucedió a él? Esto suele pasar. Cuando vamos a transmitir de uno a otro, al final una persona, última persona siempre dice lo que primera persona dice. ¿Habéis dicho esto? Pues no. Siempre es mejor escuchar a Dios, o sea, si puede ser, antes que a los hombres. Pero otra cosa es, no tiene esa oportunidad, ¿no? Escucharle. Hoy no tiene la Biblia en la mano. Ahora preguntas a otro hermano, te contesta. Bueno, es un medio de la comunicación. Pero lo bueno, qué bueno es que Dios había provisto su libro divino para que nosotros lo tengamos en nuestras manos. Podemos, dice en su ley, medita de día y noche. ¿Cuántas palabras que había dicho desde este púlpito, o sea, somos capaces de recordarlo durante años? ¿Cuántas frases? No digo el año pasado, ¿vale? Yo digo el domingo pasado. A ver, si te digo, a ver si puedes repetir todo lo que había dicho, el domingo pasado que predicó. A Miche, bueno, algunos ni siquiera se acuerdan que era Miche. ¿Y qué es lo que había dicho?
empiezas pues a pensar, recordar, ¿no? Pero, o sea, poca memoria tenemos. Es importante la escritura. Las palabras llevan el viento, ¿no? Pero la palabra escrita, ahí está. Tú siempre puedes volver a leer, puedes meditar día y noche. Eso es bueno. A ver, ¿para qué sirve? Dios había provisto. Sí, nosotros estamos estudiando, el propósito es para servir, ¿vale? Entonces habíamos comentado que para un siervo debería tener estas tres cosas. Eso es lo que enseñan los versículos que habíamos mencionado, ¿no? Capacidad, el Señor da dones, dio a cada uno conforme a la gracia de Él. Ahora, aparte, lo que es conocimiento, es lo que debemos el saber, ¿no? Tienes saber. ¿Cómo vas a enseñar si no sabes qué es el Evangelio? Si te pregunto, ¿qué es el Evangelio? Fui bautizado hace años. Di testimonio, pero ahora mismo, si me preguntas qué es el Evangelio, no sé explicar. ¿Qué problema tenemos nosotros? Eso quiere decir falta de conocimiento. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Señor Cristo? Y luego, Espíritu Santo. ¿Es una fuerza o es una persona? ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde está la base de nuestra convicción? Es necesario adquirir conocimiento y también carácter. O sea, tú puedes tener mucho conocimiento, sabes de todo, pero el Señor, o sea, no necesita un siervo que no sirve con humildad, con diligencia, con fidelidad, con mansedumbre. Por eso había comentado esto. Tú tienes que saber, pero el Señor quiere ver que tú seas un siervo fiel. Así puedes servir al Señor. Luego llegamos a la inspiración de la Biblia, que es el tema de nuestros estudios de estos días, de este mes. O sea, tenemos que estar seguros de que la palabra, o sea, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos saber lo que es la inspiración? Si la Biblia no cuenta la inspiración, o sea, podemos tener dudas, Oye, esto es lo que he dicho, oye, estas contradicciones, no, enseguida entramos esas, y claro, hay diccionarios de contradicciones que se pueden encontrar en la librería cristiana. Pero incluso hasta ese momento, dice, yo leyendo esto tampoco estoy claro. ¿Qué haces? Entonces ahí tienes dos cosas, dos opciones a escoger. O seguir confiando que la Biblia es la palabra de Dios, o crees en otras teorías, que hay muchas teorías sobre la creación, y ya empieza a separar los versículos, te dice una teoría de que la Tierra ha sido millones de años, porque la Biblia no contradice la ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que interpretar la Biblia para que sea conforme a la ciencia. O en teoría tiene que ser al revés. Claro, pero si la persona piensa que la ciencia es la verdad, entonces la Biblia debe ser adaptada para que sea conforme a la ciencia. Por eso es importante la inspiración y tenemos que saber de qué se trata la inspiración. La escritura misma declara que es inspirada por Dios. No es un tercero, por ejemplo, la Iglesia católica que viene. Esta es la palabra de Dios. Pero luego da autoridad a la Iglesia, al magisterio. O sea, para interpretar hace falta aquellos que han pasado el estudio en esta Iglesia. O como los testigos de Jehová, ¿no? Esos 70 ancianos, no sé si aún siguen en la sede central, son ellos que deciden, mira, esta doctrina tiene que ser así.
Pero no. ¿Dónde está la autoridad suprema para nuestra vida? Pues la Biblia. Si no entiendes, es mejor decir yo no entiendo. Entonces aún hay tiempo para entender, ¿no? Bueno, la inspiración nos habla que Dios quiere comunicarse con los hombres. Quiere dar a conocer lo que es Él y eso. Habíamos considerado dos cosas que es importante en lo que es comunicación. Primero tiene que tener algo para comunicar. Si no, no comunicarás nada, ¿no? Como, buenos días y adiós. En el ascensor solemos pasar, ¿eh? ¿Y cómo estás? Ya se ha ido. Porque no hay mucho que comunicar. ¿Vale? Eso es conocimiento. La Biblia llama ciencia. Eso es verdadera ciencia, todo lo que es inspirada por Dios. Y luego lo que es la comunicación. Comunicación habla de relación. Que tú te abras con otra persona. De ahí habíamos considerado que el conocimiento se suele adquirir a través de estudio, experiencia, experimento y razonamiento. O sea, al final hay gente que está pensando, razonando y dice, pues esto es así, vamos a probarlo. Pues a conseguir su conocimiento luego puede compartir con nosotros, ¿no? Pero yo creo que hay conocimientos, muchos conocimientos nos adquirimos a través de fe en las personas, porque tú has confiado a un remedio casero para la salud, ¿no? Pero, ¿por qué no fe en la revelación e inspiración de Dios? Esto es que mucha gente necesita. Porque hay cosas que es imposible conocer sin que aquel creador nos revelara. Pues sobre el universo, sobre la creación, sobre caída, sobre todas aquellas cosas que no había dejado registrado, incluso aunque has dejado registrado, tú no estás totalmente convencido. Hablando de la historia, ¿crees todos los libros que hablan de la vida de Napoleón? ¿Todo lo que cuentan los libros de Napoleón? ¿Tú crees? No. Seguro que hay cosas que dicen. ¿Y sobre Franco, de España? O sea, depende de quién escribe de su historia, tú dices, esto es la mitad, o la mitad, ¿no? Solo creo 1%, ¿no? Es así. Hay cosas solamente, o sea, te puede contar aquel que es creador de todas las cosas. Y cuándo, y cómo, de qué manera, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿a quién voy a creer? Por ejemplo, tú quieres aprender chino. ¿A quién buscas aquí? Es obvio, ¿no? No vas a decir, a ver, mira, enséñame el chino. Y ni hao, ya está, o sea que no puedes enseñar más. Bueno, fe en la revelación. Estas cosas nos sirven para luego cuando tenemos que razonar con la gente. Pregúntale, oye, ¿tú cómo sabes de esto? Porque siempre hay un punto de partida, ¿no?, para entrar en esa conversación. Bueno, entonces yo creo que para las cosas de Dios no hay mejor manera de saberlo si es confiar totalmente en la revelación, inspiración de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso te hace pensar, ¿no? Todas las cosas irán bien a los que a Dios ama. También. Pues Dios, sobre todo, había revelado las cosas para los que aman. Dios ama a todo el mundo. Quiere que todo el mundo sepa de su salvación. Pero tristemente no todo el mundo acepta, ni siquiera cree, ¿no? Pero para aquellos que aman, Dios ha preparado más cosas. Cada vez que profundizamos en la Escritura, nos fortalece, nos consuela. En tiempos difíciles, tú cuando lees Job, dices, ¿qué es lo que yo puedo aprender? Al menos tú ignoras de este libro
Pero si estudias de verdad, vas a encontrar esa riqueza en este libro, encontrar fuerza para poder seguir en esta vida, aunque estás en medio del sufrimiento. Bueno, hablamos de comunicación, que es muy importante tener todo esto en cuenta. O sea, si falla en cualquier punto, o como emisor que no sabe cómo transmitirlo, eso os ha pasado. ¿Alguien que te quiere explicar algo, por un dicho? Empieza a explicar y dice, no te entiendo nada. Os ha pasado, ¿no? Pues es normal. Si alguien no explica bien, aunque sabe, o sea, sabe de todo. Hay maestros que saben mucho, pero tienen un problema de poder comunicar pues con esa gracia, ¿no? O sea, el saber no es igual que saber comunicar. Y hay gente que ha estudiado magisterio, pero no es que tú has estudiado magisterio y ya sabes comunicar, pero debes saber algo más, ¿no? que los demás. La comunicación es un arte. Quizás hace falta tener en cuenta, nosotros cuando hablamos el evangelio con una persona, tenemos que tener en cuenta, quizás necesitamos preguntar, oye, ¿has entendido esto? ¿O hasta aquí hemos llegado? Antes de seguir y hablar tú allí, dando un discurso de 2 horas, y después del discurso, y la gente, oye, espera que no te he entendido nada. Entonces es mejor parar antes, cuando llegas en 5 minutos y dices, oye, me has sentido esto, ¿no? Entonces vamos a seguir, para no malgastar el tiempo, ¿vale? Intenta pues subsanar esos elementos que puede dificultar la comunicación. Bueno, habíamos hecho dinámica de esto, ¿vale? Ya sabemos Mercedes, ¿eh? Mercedes de este 2.18, ¿de qué se trata? Bueno, nunca la comunicación es fácil. Entonces, podemos decir la inspiración es algo que es perfecta de Dios para los hombres. Si Dios no nos ha dejado la palabra por escrito, ¿qué hubiera pasado? Vamos a pensar un poco. ¿Qué pasaría? Es una pregunta, ¿vale? Cada uno actuaría según su imaginación. Claro. ¿Y algo más? La información sería perdida a lo largo del tiempo por la transmisión oral. Sí, sí. Pues al final, o sea, los profetas tienen que estar siempre, ¿no? Y luego están repartidos y luego tienen dificultad. El Pentateuco, o sea, se supone son primeros libros, juntamente con Job, puede ser, que se escribieron. Pero el resto se escribieron más tarde, ¿no? Aquellas personas que había tenido como ley de Dios, cuando este Salmo 1, cuando dice una ley, está refiriendo no la ley que está volando, está hablando de Pentateuco, ley de Moisés. O sea, es en esa ley que medita de día y noche, ahí es donde tienen la fuerza. Gracias a Dios. Dios nos revela, o sea, la comunicación divina, bueno, hay muchas maneras, el Dios 1:4 había dicho, ¿no? Muchas veces, de muchas maneras. Había hablado por medio de los profetas. Las maneras diferentes podemos leer cuando habla de profetas en los libros de profetas o libros de reyes. O sea, los profetas, cómo había hecho sus tareas, sus funciones. Ahí podemos ver muchas maneras. Había dado una hoja sobre comunicación divina, para ahí salen las maneras. Revelación es dar a conocer, correr el pelo y ya conoces esto. Inspiración es diferente.
inspiración, habíamos comentado que todo tiene que estar relacionado con lo que es la escritura. En 2 Timoteo 3, 16 dice, toda escritura, grafe, o sea, escritura, no palabras, es inspirada. Este término es exhalación, o sea, no es para adentro sino fuera, es un soplo de Dios. Es como cuando en Génesis, cuando Dios formó al hombre, ¿de dónde? ¿Cómo formó Dios al hombre? A ver si alguien se acuerda. Del polvo de la tierra, ¿no? Luego sopló sobre su nariz, entonces fue el ser viviente. De esa misma manera como Dios quiere hacernos entender que la palabra es viva, como el ser viviente, ¿vale? Como está al soplo de Dios. Esto nos da un certificado. Esto es mío. Esta palabra es mía, como Dios había puesto el sello. Y luego, según Pedro, cuando habla de los hombres, santos hombres de Dios, ellos fueron traídos. La misma palabra en este versículo sale 2 veces. Ninguna profecía fue traída por la voluntad humana, traída, o sea, llevada, movido, sino inspirados, ellos siendo inspirados. Ellos son movidos o llevados. Y así ha sido lo que es la inspiración. Bueno, entonces ambos pasajes, estos dos pasajes hablan de la escritura, de la obra de Dios, también de los hombres de Dios. Es interesante. Uno es, los hombres de Dios fueron inspirados y llevados para que esto sea hecho. Pero otro pasaje, en el 2 Timoteo, cuando habla de que Dios había provisto, había soplado sobre su escritura para que esto sea útil para perfeccionar, para que el hombre, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por eso Dios usa los medios como santos hombres de Dios, pero con fin. Esto concuerda con Efesios 4, ¿no? Dios había provisto dones para perfeccionar a los santos para obra del ministerio. Bueno, hablando de características de inspiración, aquí hay 3 puntos que son principales. Esta frase lo describe muy bien lo que es la Biblia, ¿no? La Biblia no es simplemente dictado. A ver, si fuera dictado, todas las palabras va a ser de primera persona, ¿no? Yo, escribe así. Por ejemplo, un secretario tiene que redactar una carta, pero esa carta tiene que estar dirigida a un público, pero a nombre de su jefe, ¿no? A quien le había mandado para redactar esa carta. Pero la Biblia no es así. La Biblia, por ejemplo, cuando dice Pablo, la carta de epístola de los romanos, ¿no? ¿Cómo empieza? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿no? Empieza presentándose como apóstol para poder, pues, trasladar el mensaje de Dios. Entonces aquí vemos doble autor, dualidad de autor en ese sentido, ¿vale? Está Dios como autor, Dios está llevando todo esto, pero el hombre, Dios ha usado a los hombres para escribir estas cartas. Pero estas cartas, Dios ha dado certificación de que es su palabra. Y luego hablan de plenaria, que dice, toda escritura, cuando dice toda escritura, no parte, no estas palabras que cuando dice, así dijo Jehová,
Entonces tú puedes tener dudas. Oye, porque un profeta había dicho así, Dios Jehová, yo tengo que creerlo. Pues no tiene por qué, ¿no? ¿Hay falsos profetas? Pues sí. Entonces, ¿tú cómo sabes que todo lo que dice de un profeta es verdad? ¿Hay prueba de que un profeta es verdadero profeta de Dios? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre reconocer los falsos profetas? ¿Alguien no sabe? No se cumple la profecía del profeta, no es profeta. Muy No bien. está hablando lo que Dios dice. Si una profecía no se cumple, tienen que matar el profeta. Además hay que matarlo. Ya. Bueno, nosotros no matemos a nadie, ¿vale? Pero según la ley de Moisés, o sea, cuando se levanta uno a nombre de Dios profetizando dentro de ese pueblo de Israel, ¿vale? Porque claro, tú no puedes aplicar esa ley de Moisés fuera del pueblo de Israel, no tiene sentido, ¿vale? Pero en medio de ese pueblo se levantaba una persona profetizando, hoy esto va a pasar, luego no pasa, pues ese hombre tiene que ser. Bueno, entonces toda, o sea, sin duda, porque si tú empiezas a dudar o dejas que otro te convenzca, pues tienes un problema. Entonces dice, oye, ¿qué parte de la Biblia es verdad? Vas a tener dudas y mejor, o sea, no prediques nada porque la gente tampoco te va a creer. Porque ni tú mismo estás creyendo que toda escritura es inspirada. Luego cuando habla verbal, cada palabra es controlada por Dios. Vale, entonces tú me preguntas, oye, pero claro, hay palabras que no han traducido bien. Vale, yo estoy refiriendo lo que es la palabra en original, manuscritos. Claro, hay traducciones. ¿Cuál es la diferencia entre una traducción y manuscrito original? Pues cuando tú traduces, encuentras esa dificultad para expresar con precisión lo que es el sentido original de esa palabra. Habíamos comentado esto, ¿no? Que es muy difícil. Pero con todo tenemos que estar seguros de no por esa palabra te va a cambiar todo el sistema, toda la revelación de Dios. Una palabra no afecta a todo eso. Por eso, tranquilos. Pero lo que nos da idea es que la inspiración es verbal. O sea, cada palabra fue movida, fue traída por el soplo de Dios. ¿Vale? Por eso, la escritura es infalible, inerrante, infalible que no falla, cumple. ¿Cumplió la escritura? Sí, muchas cosas cumplió, ¿no? Yo siempre, bueno, que a mí antes no mencionaba mucho, pero últimamente digo, cuando habla del Señor Jesucristo, habla del fin del mundo, antes de que tiene el Evangelio, cómo tiene que ir predicando desde Jerusalén hasta toda Judea, y luego Samaria hasta el fin del mundo. Todo esto está cumpliendo. Por eso no falla. Entonces, las cosas que ya no falla, nos está diciendo, las cosas que está escribiendo sobre el futuro, eso tampoco va a fallar. Inerrante, ¿qué quiere decir? Que no contiene errores. O sea, manuscritos originales no tienen errores. La traducción, sí. Puede haber alguna palabra que no ha traducido como ser. Incluso alguna palabra puede tener doble sentido. Yo personalmente tengo esta convicción. Cuanto más tiempo pasa, tenemos más dificultad de entender lo que es la palabra original. Y hace años en China, nosotros, o sea, tratamos a cualquier persona como camarada.
¿Sabes qué es camarada? Bueno, esto es español, no tiene problema, ¿no? Camarada. Porque, claro, es todo, pensar que todos somos comunistas. Entonces, ese término que llegamos a usar camarada, camarada realmente palabra en chino es la persona que tiene misma idea. Es camarada. Los que son del mismo partido comunista se llaman camaradas. No llama a otro partido, ¿vale? Camarada. Pero en China llegamos a llamar a todo el mundo camarada. Pero hoy día no llames a ningún camarada. ¿Por qué? A ver cuánto tiempo ha pasado. Pues quizás solo 10 años. En 10 años ya no podemos llamar camarada. Porque ya la gente lo usa para llamar al hombre, bueno, que tiene el problema de homosexualidad. O sea, hoy día ya no se puede usar este término. Por eso digo, cada idioma, o sea, va avanzando, cambiando, y es posible que llegamos a un tiempo que tenemos más dificultad para entender las cosas de la antigüedad. Bueno, de eso, ¿cómo es así? Sobre todo es esta característica, ¿vale? Resulta que es soberana. ¿Qué quiere decir? No tiene ningún sentido, estudias la Biblia y no reconoces su autoridad. Porque estudiamos la inspiración es para saber lo que Dios había dado, o sea, su sello por este libro, y dice, mira, esto es el mío, es mi libro, es mi palabra. Entonces, tenéis que obedecer. Por eso lo que es autoridad está sobre todos los libros, sobre todas las iglesias, sobre todos los maestros. Habíamos comentado de que esta teoría de inspiración, hay muchas más teorías, ¿vale? Pero la inspiración, yo para mí mejor, es orgánica. Aquí dictado, ya habíamos hecho un ejemplo, ¿no? Que no es tanto dictado, porque lleva muchos estilos, hay cartas, hay poemas, que es una riqueza, ¿no? Dinámica, porque la gente piensa que solamente transmite ideas, pero no palabra por palabra, o sea, no es verbal, ¿vale? Entonces aquí encontramos, pues, yo creo que es la mejor forma de decir que la Biblia, aunque lo ha escrito los hombres, pero fue movidos por el Espíritu de Dios. Bueno, según este pasaje de 2 Timoteo, había sacado con estas palabras para describir lo que es la palabra de Dios. Cuando decimos sencilla, quiere decir todo el mundo puede entender. No hace falta tener un título para poder entender la escritura, ¿no? Es sabia. Contiene la sabiduría para todo nuestro vivir. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Para nuestra vida, sobre todo es vida espiritual estamos hablando. Claro, no es suficiente si tú quieres saber las matemáticas. ¿No? Si estudias matemática, pues es matemática. La Biblia no es un libro científico. Es un libro espiritual, es un libro divino. Tenemos que entender esto, ¿no? Y luego es santa, es único, apartado, es pura, como dice en la palabra. Y luego es útil, os sirve para salvación, santificación y el servicio. Hemos hecho la comparación con estas 4 cosas. ¿Hay algo en común? A ver, es mi pregunta. Inspiración comparada con creación, encarnación, revelación, iluminación. A ver, lo que es común.
Voluntarios nadie, ¿no? Si nadie es voluntario, pues... ¿Qué sentido? Y algo que pasa, o sea, igual que estas cuatro cosas. Hombre, ¿se entiende, no, la pregunta? Judá dice que no. No, el Señor, el Espíritu, el Señor Jesucristo estaba en la creación, en la encarnación, en la revelación. Muy bien, muy bien. Pregunto, ¿en la creación estaba espíritu? ¿En la creación estaba el espíritu? ¿Alguien tiene dudas? ¿En la encarnación estaba el espíritu? ¿Revelación? ¿Iluminación? Pues sí. Dios es quien había obrado en todo esto. El Espíritu Santo estaba. En encarnación del Señor Jesucristo estaba el Espíritu, ¿o no? Pues sí, tienen que leer Mateo. En creación tienen que leer Génesis 1, ¿no? O sea, la revelación o iluminación. Esto ya es Dios. Bueno, claro, es diferente, ¿vale? Esto es más fácil de saber que es diferente, ¿no? Revelación, iluminación. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien puede explicarlo? Judá, No, a ver, es- no ves bien. A ver, Biblia, a ver. Revelación y iluminación. ¿Tú cómo entiendes de iluminación? Pues en la revelación, pues, algo que el Señor te muestra, el Señor y la iluminación, pues, son, a ver, son dos símiles en sí, pero la iluminación puede ser acerca de algún tema o de alguna cosa que el Señor te dé luz o que el Señor te muestre, la revelación de algo que pueda pasar. A ver, como Biblia no estaba el sábado pasado, bueno, que vamos a dejar pasar. Vamos a preguntar a Miqueas. A ver, la revelación es para conocer y la iluminación para comprender. Me explico un poco más. Yo quiero que entiendas, ¿vale? O sea, cuál es la diferencia, porque es importante, ¿no? Claro, muchas veces usamos el término Dios me ha revelado. Habéis escuchado, mucha gente, muchos cristianos te dicen, mira, Dios me ha revelado. ¿Qué es lo que te ha revelado? ¿Te ha revelado lo que está revelado? No sé si me explico. Muchas veces la gente dice, ay, mira, Dios me ha revelado que este versículo. Hombre, este versículo ya está revelado. No sé si me explico. Ya está revelado. Ah, Dios me ha revelado un misterio. ¿Qué misterio? Misterio de piedad. Ya está revelado. Dios ya había revelado. Cuando Dios revela son cosas nuevas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Esa es revelación. Entonces Dios corre el velo y nosotros conocemos. A ver, esto es más fácil. Iluminación, Miquel. Para comprender lo que está revelado. Eso es. Tú tienes dificultad en entender. Esto llevo mucho tiempo leyendo y no soy capaz de entender. Otro día me preguntaba una persona. ¿Dónde dice en tu luz veremos la luz? Un salmo. Un salmo. Sí. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿vale? A ver si alguien me puede explicar. En Génesis 38 dice 12.
38:12. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas al Timnat, y él y su amigo Gira el Adulamita. Entonces esta persona me dice, mira, yo cada vez que leo aquí es que no entiendo. Bueno, español quizás es muy fácil, porque tú has entendido, es fácil, ¿no? Pero esta persona dice, sí, no entiendo. ¿Por qué no entiende? Yo os voy a explicar. Porque murió la mujer, ¿no? La mujer de Judá. Pero después Judá se consoló. Anda. Dice, Judá se consoló porque murió su mujer. ¡Ah, qué veo! ¡Mi mujer está muerta! Pues esta persona, durante años, está entendiendo eso. Pero ¿qué es lo que explica este pasaje? ¿Alguien me puede explicar? Zacarías, ¿tú cómo entiendes este pasaje? No, explícame sencillamente, no hace falta ser teólogo para explicar este pasaje. No sé, 38:12, Génesis. Éxodo. No, Génesis. Génesis. ¿Veis la comunicación? Tenemos problemas de comunicación. En toda escritura necesitamos la iluminación de Dios. sí. Seguro, porque si no ves, o sea, no verás. Iluminación es dar luz, resplandecer esa luz en nuestro corazón. Revelación es, quizás no entiendes, Dios te revela, pero no entiendes lo que está revelando, o sea, tú no entiendes. Pero para llegar a comprender necesitas iluminación. Esto, ¿entendés todo lo que quiero explicar? ¿No? Dios revela una cosa, pero dice, por ejemplo, ¿no? Una tribu que nunca jamás había visto un móvil, no sabe qué es, ¿vale? Entonces, yo con toda ilusión digo, mira, y la gente está. ¿Por qué? Nadie había visto esto, no le llama atención, ¿vale? O sea, puede ser revelado, pero no está iluminado, no entiende qué es. Bueno, eso puede pasar, ¿vale? Entonces, necesitamos tanto la revelación como iluminación. Vale, el Zacarías no está iluminado. Creo que... ¿Cómo? Vale, tal cual, tú cómo entiendes. Yo quiero que lo digas tú tal cual. Que tal cual pasaron muchos días, tal cual se murió su hija. A ver, espera. ¿Dónde ponen muchos días? ¿Entendés la idea? ¿Dónde ponen muchos días? Muchos días después de su muerte. Vamos a preguntar a Laia. Pero claro, si tú dices muchos días después, aún es fácil de entender, ¿vale? Pero aquí pasan muchos días, murió la hija. Entonces tú aplaudes porque murió tu mujer, Jacob, no, Jacob, Judá. Judá, oye, ¿qué te pasa? ¿Te consuelas porque ha muerto tu mujer? Pues no. O sea, a veces tú puedes quedar con un versículo así, y sin salir de ahí. ¿Te ha pasado? Pues yo, algunos pasajes, durante años estaba ahí, dando una vuelta. Digo, no pasa nada, pero dando una vuelta, ¿no? Pero al final, un día, de repente, qué bien, ¿no? Entenderlo, ¿vale? Bueno, aquí, ¿alguien quiere explicar este pasaje?
de una forma esencial, tal como está escrito. Pues que pasaron muchos días de lo que cuenta antes, Sí. se murió la mujer de Judá, pasó el duelo que tuviera que pasar, se consoló y siguió con los suyos. Así es, ¿vale? Tan sencillo. Pero claro, nosotros podemos luego, tú has leído hoy, ¿vale? Pero pasó un tiempo y alguien te pregunta, Adaya, ¿por qué dice aquí pasaron muchos días cuando la mujer murió la mujer de Judá y se consoló y... ¿Entiendes? Tú como no usas la escritura, es posible decir, claro, pasaron muchos días, entonces se consoló. Pero la escritura no dice así. Pero con todo, la idea sigue siendo así. ¿Vale? La consolación aquí no dice que tiene algo que ver con la muerte de la mujer, sino que después de ser consolado, pues fue a hacer eso, ¿no? Bueno, entonces, la inspiración, aquí he puesto un poco como la creación, lo que Dios a través de esto quiere hacer entender. Al fin y al cabo es para que el hombre pueda conocer a él, ¿no? Su voluntad. En la creación Dios quiere dar a conocer al hombre. En Romanos, capítulo 1, habla de eso, ¿no? De que su deidad y su eterno poder se ha hecho manifiesto para todo hombre, ¿vale? No hay excusa. Y revelación, Dios ha usado pues muchas maneras también. Inspiración en la comunicación escrita tiene mucha ventaja, ¿eh? Y la revelación pues puede ser de muchas maneras, orar, por escrito, en visiones, incluso otras cosas. Bueno, habíamos comentado estos dos pasajes para pensarlo bien, ¿vale? Porque en Romanos 1, este pasaje, esto habéis apuntado, ¿no? Siempre es bueno meditar en esto, ¿no? Porque aquí habla de revelación y la iluminación. Revelación es fácil, Dios se revela esta, pero para entender hace falta la mente de Cristo. Las cosas espirituales hay de discernir espiritualmente. ¿Qué pasó con los apóstoles del Señor Jesucristo? Cuando el Señor hablaba cosas espirituales, ellos como se quedaron. Nosotros hoy leemos los evangelios y dicen, ¡ay! ¿Cómo es posible? Estos apóstoles estaban viviendo con el Señor, ¿no? Porque ellos no podían entender de una forma sencilla. Y nosotros hoy leemos, pues esto es fácil. Una vez que ha pasado esto, te ha venido este pensamiento. Para nosotros es tan fácil de entender, pero estos apóstoles, Tomás, ¿qué te pasa, Tomás? ¿Qué te pasa, Judas? Tanto tiempo has estado con el Señor, viendo señales. Hay cosas que nosotros no entendemos, es que hace falta la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, aquí en Romanos habla de una conciencia, o sea que la gente no tiene excusa ni por creación ni por la conciencia. O sea, lo que Dios ha puesto en el corazón del ser humano, que tiene que saber bien y el mal. Eso también es, de alguna forma, Dios quiere revelar a través de ello, ¿no? Bueno, la ventaja de inspiración, y es esto, dura, permanece. ¿Qué dice la Escritura? Cielo y la tierra pasarán, ¿no? Mas mi palabra no pasará. Hay gente había hecho comparación con comunicación oral y comunicación escrita. Pues ya sabes la diferencia. Lo que yo te digo hoy, pero lo que te dejo escrito, ¿alguna vez has sacado nota que hace 30 años lo tienes ahí guardado? Bueno, 30 años, que si no cumple 30 no. O si no cumple 40. Pues yo estaba ojeando una nota que tenía, pero yo no sé cuánto tiempo pasó ya. Digo, esto escribí yo.
dudas de tu vida, ¿eh? De ti mismo dices, ¿esto escribí yo? Pues sí, porque está escrito por ti, ¿no? No hay duda. Pero la memoria siempre falla, ¿vale? Por eso es mejor, el método que es muy eficaz para estudiar es tomar nota. Porque si no, después dicen, ¿qué dijo Minchun en aquella ocasión? Conclusión, nada. Bueno, gracias a Dios que tenemos libro divino por inspiración. También tenemos la palabra encarnada. Qué bien, ¿no? Palabra de Dios escrita y palabra de Dios, aquel logo que es Señor Cristo. Un repaso más largo que nunca.